allá vamos. Bueno, bienvenidos, estamos en otro podcast más, una vez más, un día más en Blue Life. Y esta vez tengo, bueno, siempre lo digo, es un podcast muy especial, pero lo es de verdad. Tengo un gran amigo y sido compañero de trabajo mío también por un tiempo, que es capitán, Dani Yebra. Y Dani, bueno, antes que todo, bienvenido. Y nada, quería empezar un poco contigo hablando de... Nos conocimos. Suena muy romántico, pero no quiero que lo sea, simplemente cuando nos conocimos. Cuando viniste a hacer proyecto conmigo. Correcto, junto, correcto. Y cómo encontraste el equipo, porque esto pues nos enlaza a otra parte del podcast que me interesa mucho hablar. Claro. Bueno, lo primero fue la entrevista de trabajo, que era la primera entrevista que hacía para un cambio de sector, de estar embarcado a trabajar en tierra. Y ya ahí veía que había un gran equipo contigo y los demás que hicieron la entrevista. Y después ya fue cuando acepté la oferta y empecé a trabajar contigo, ¿no? Y ahí empezamos. Octubre 2018. Sí, 2018. 19. Mira, Sí. Mira cómo pasa el tiempo, ragazzi. Sí. Desde luego. ¿Y cuál fue tu impresión a trabajar conmigo? Venga, mójate. ¿Cómo me viste a mí como coordinador de jefe de proyecto? Bueno, a ver, yo creo que... Bueno, lo primero que me sorprendió fue la cercanía, en el sentido de que, en el tipo de barco que he estado yo, siempre ha sido bastante rutinario, trabajo, fuera de guardia hasta solo, y ahí veía mucho equipo, muchos abrazos, y era algo que yo no acababa de entender. Digo, ¿qué es esto de darse abrazos? ¿Qué es esto de los viernes poner música? ¿Qué es esto de hacer desayunos o meriendas, ¿no? Entonces, todo eso fue algo que al principio chocaba con lo que yo estaba acostumbrado. Con lo que uno está acostumbrado. Claro. Entonces, al principio chocaba y no me resultaba cómodo, ¿no? Y bueno, tú lo gestionabas, obviamente, tú lo coordinabas, y era todo el equipo, ¿no? El que lo hacía, agradable, o una familia. Y bueno, eso a nivel de equipo, a nivel de gestión de proyectos, de coordinador, pues un poco te diría eso, el que me diste la confianza desde el momento cero, que para mí era algo, o sea, no que me diera la confianza, sino que fuese tan rápido, fue algo que me sorprendió, vamos. Sí, bueno, eso también tiene que ver un poco siempre con el approach. Puedes... yo que he sido militar, ¿no? Mis estudios son militares, pero puede tener un approach, digamos, distante, pero que para mí en realidad, y después iremos a fondo según el ambiente cambia mucho, pero en el caso particular sirve solo a la persona que tiene que liderar, en el sentido, es una especie de capa protectora que te metes, pero que no, lo primero de todo, no saca la calidad de la gente, no saca la calidad del equipo, no ves el lado humano, que es muy importante, porque al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos que afrontar problemas todos los días, y la verdad que siempre le he visto como un approach mucho más esbelto, fácil, tranquilo y relajado para todo, aunque me imagino, como dices, que al inicio choca un poco según del ambiente donde Sí, para mí fue un choque. Sí. Y ahí nos conecta perfectamente a otra parte del podcast que quería hablar contigo, la parte de Dani Capitán. Más que nada has trabajado en el offshore. Cuenta un poco cómo fueron los inicios, qué te llevó a elegir el mar. Bueno, hace mucho, cuando navegaba en los Optimist, recuerdo ver pasar el ferry de Transmediterránea y preguntarle a la monitora de vela, oye, para esos basta con navegar, y me dijo que no, que tenía que estudiar. Entonces, ya te digo, con Optimist no sé hasta qué edades, pero diría que era pequeño, ya tenía claro que quería llegar a ser capitán.
Luego estudié la carrera y me acuerdo una conversación con mi pareja de entonces que le dije que por encima de todo estaba mi carrera profesional antes que cualquier cosa. Y bueno, obviamente ya cuando el tiempo pasa y tienes hijos, pues decides intentar pasar más tiempo con ellos. En mi caso no sirvió porque dejé los barcos y luego la cabra tira al monte y vuelve. Sí, bueno, tú y yo lo hablamos. En ese sentido, son cosas que pasan. Como yo te conté en su momento cuando nos conocimos, yo por lo menos 3 veces antes de acertar. Me quedan 2. Así que no hay problema. Es difícil para la gente que no conoce directamente la profesión o que simplemente tiene un pariente o alguien y no ha hecho la profesión. La profesión marina es muy dura. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida y siendo un estilo de vida también inevitablemente te engancha porque es difícil vivir de la misma forma en tierra, aunque cuando estás a bordo quieres ir a tierra, pero cuando estás en tierra quieres volver a bordo, así que tal cual. Así que son cosas que pasan que son bastante estándar. Y en este sentido, el salto, pasar del mundo comercial, que pues volveremos un poquito, pasar de esto al mundo de los superyates, por lo que yo entiendo, o por lo que me acuerdo y me perdonarás, tú no tenías experiencia previa de superyate. Cero. Yo Vale. no tenía nada de experiencia, bueno, más allá del velero que trabajé de marinero cuando era joven y no tenía ni canas ni entradas de pelo, sí, no... Sí, pero cuando hablamos de gestión, porque bien o mal, un capitán, un jefe de máquina, son personas que hacen gestión, o un oficial, un segundo de máquina. Claro, la diferencia es grande. Yo me acuerdo personalmente el salto mío de la Armada, después de los 4 años, ir a los superyates absolutamente por caso, no era algo que tenía previsto. El choque fue potente, potente porque mis parámetros y mis cosas y la forma de hacerlo, las relaciones que se tenían a bordo, desde la cosa más sencilla, tener que explicar mi trabajo. Yo en la Armada nunca he explicado mi trabajo, la gente sabía cuál era mi trabajo, claro. A bordo no me pasaba. Es una diferencia en todos los aspectos, es decir, pasas de trabajar con un horario en tierra de lunes a viernes y que tienes que dejar todo hecho en ese horario, o a estar embarcado, que es todo lo contrario, estás trabajando todo el día. Entonces es un cambio de mentalidad brutal. Luego lo que decías un poco en relación antes, llegas a casa, estás muy bien, pero llega un momento en que quieres volver. Y el salto a tierra, eso nunca existe, es decir, tienes el sábado y el domingo, pero el lunes tienes que volver al trabajo, y el lunes por la noche vuelves a estar con tu familia, que sí, fue un cambio a nivel laboral y personal grande. También fue un momento de crecimiento de familiar. Entonces para mí fue un choque, fue un slap in the face, como dirían los ingleses. Sí. Totalmente. Y sobre la diferencia entre a bordo, mundo comercial y lo que tú puedes haber visto, aunque lo veías desde el punto de vista tierra, como no has navegado en superyate, ¿qué diferencia más notaba? ¿Qué es que más te llamaba la atención? Creo que era más la cercanía de las personas, es decir, en los barcos un poco como convives 24 horas, siempre he tenido la necesidad de mantener distancias y para evitar problemas interpersonales, y no veía esa necesidad cuando trabajaba en tierra, es decir, muchos menos conflictos de personas. Al fin y al cabo no es un gran hermano. Y a bordo las tripulaciones, ¿cómo te parecían con respecto, paragonando, haciendo un paralelismo a la tripulación en el comercial? A ver, a bordo hay, digamos, jerarquía.
comparado con tierra, y se respeta bastante las distancias entre unos y otros. Eso es un poco lo que, sobre todo en el offshore, no... Sí, sobre todo en el sector que viene. Y yo tengo que decir que en los barcos, en los superyates, también es importante, se mantiene una cierta jerarquía, es importante tenerla. Pero sí que con respecto, yo tengo recuerdo de la Armada, no sé, tengo recuerdo de los tiempos que al final yo he hecho una Armada también un poco especial, no sé si nunca le hemos hablado, pero yo aparte la salida de cadete en la varios barcos con cañones de aquí y de allá, realmente mi parte de servicio, yo le he hecho una portaaguas, un tanque. Entonces es que básicamente era comercial, aunque éramos militar. Y nuestro trabajo principal era llevar agua, bueno, las embarcaciones a los buques que venían de la NATO, que venían dentro de la base naval de La Spezia y no podían entrar dentro de la base, tienen que quedarse enrada afuera, y nosotros llevábamos, de hecho me acuerdo de servir la Saratoga y portaaviones grandes y buques franceses y acorazados, frigata y esto. Entonces sí que cuando yo por ejemplo he tocado el mundo de los yates, me chocaba un poco no fuera tan rígida las posiciones con respecto, por ejemplo, a la Armada o al mundo mercante, porque te digo, al final tengo más gente, conozco gente tengo amigos míos que navegan su costa, que no necesariamente son buques especiales, ¿no? Como donde estás tú, pero las relaciones son más rígidas, no hay duda. Y explícanos un poco también en tu trabajo, día al día, cómo son los buques especiales, ¿no? Y cómo realmente trabajáis y de qué forma. Creo que es interesante. Sí, ahora en los cableros básicamente estamos conectando el mundo por fibra óptica, porque al fin y al cabo todo lo que es datos va en aumento, y eso es algo que las empresas como Google, Meta o Amazon han visto y están haciendo por tejer sus redes, también imagino desde un punto de vista de seguridad de los datos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, soy el capitán de 70 personas, y básicamente es una gran parte trabajo psicológico de mantener el equipo, las diferentes estructuras del equipo rodando, y después estar en contacto con la empresa, ¿no? Al fin y al cabo tiene sus targets, parámetros que se tienen que cumplir, y bueno, cuando ven que hay peligro de que no se cumpla, pues empiezan a apretar vía email y llamadas. Entonces, bueno, pues contestar muchos emails y muchas llamadas. Claro. No, es normal. En el fondo, contrariamente a lo que puede pensar la mayoría de las personas, ser capitán y puedo decir también como soy jefe de máquina, ser jefe de máquina no es necesariamente solo navegar o arrancar motores. Ojalá sería la parte más divertida, ¿no? Creo que sí. El llevar 70 personas es más difícil que cualquier problema técnico que he tenido. Sí. De hecho, cuando hablábamos tú y yo, desde el inicio el podcast siempre le he visto no solo centrado obviamente en lo que siento que es mi ambiente, que es el ambiente naval, pero sobre todo es su lo que es el liderazgo, porque al final liderar gente no es tarea fácil, no es ganado así de por sí, hay que ganárselo, y con la experiencia, con errores. Muchos errores obviamente. Se tiene que ganar, y bueno, el liderazgo creo que depende de cada uno y depende del sello personal que tenga cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, ha sido un camino de aprendizaje desde que empecé a ser capitán, el ver eso, el ver que uno tiene que escuchar, y una vez escucha es cuando puede
ayudar y aportar. Sí, eso es uno de los temas. Nosotros hemos hecho otro podcast justamente con la bajista de nuestro grupo y hablábamos de esto, y es curioso cómo se repite el hecho de escuchar. O sea, que estás en una tripulación, que estás en un grupo de música. Yo creo, y recientemente he dado junto con Eric Castro un máster de liderazgo de PNL, y realmente está toda la gente, todo directivo, toda la gente que tiene ya responsabilidades por sí mismo. Cuenta que la mayoría de los problemas vienen exactamente del escuchar. Cuesta escuchar, cuesta un montón de escuchar. Nuestro ruido mental a veces nos cuesta escuchar, y cuesta no hacer caso de las evidencias que hay. Es decir, que hay una parte del que nosotros nos inventamos del problema, que muchas veces, si parásemos, viésemos cuál es la necesidad que tenemos cada uno, veríamos que, oye, vamos a hablar de lo que tú necesitas y lo que yo necesito, y vamos a intentar llegar a un punto intermedio. Totalmente, sí. Una de las cosas que muchas veces se habla, el intentar tener una posición lo más libre de situaciones preconcebidas o de idea preconcebida y todo, es algo que creo que es basilar en el liderazgo. Ayuda muchísimo. Sí. Ayuda muchísimo, porque al fin y al cabo a veces estás ahí escuchando de forma con el oído, pero con la cabeza no estás escuchando. Quiero decir, parte ya con tu idea, tienes ya tu idea preconcebida y no te está entrando el mensaje, que al final es lo que tienen que escuchar para poder solucionar el problema. Correcto. Digamos que te viene quien sea, ya estás con la idea preconcebida de que lo ha hecho mal, que ha sido su culpa o de quien sea, y estás ahí, dale que te doy, hasta que de repente te das cuenta, te hace clic la cabeza y dices, ostras, que aquí hay más historia de la que yo sabía. Claro. Sí, no, es inevitable. Y una de las cuestiones también que creo que es importante tocar es un poco, y tú, que como yo, aunque tú has vuelto a bordo, pero la relación con el mar, ¿no? La relación con el trabajo, como hemos dicho antes, un trabajo que te absorbe bastante, pero la vida, el día al día, el ir y venir. Antes del podcast comentábamos tú y yo, ¿no? He hecho uno con mi hija y me ha sorprendido, con 22 años que tiene ahora, los recuerdos que tiene y la percepción que tiene de aquellos años que yo navegaba. Son completamente diferentes de la que yo pensaba, que probablemente van en el mismo tema, ¿no? Los preconceptos y las cosas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Sí, porque, a ver, yo te puedo contar la última semana mía, o los últimos 2 días. Ayer mi hija está en el colegio y acaba a las 12, y ayer me fui con ella a la montaña, 2 horas por la montaña, y hoy he estado en el parque con mi hijo, le he ido a buscar, hemos hecho la compra, y un poco lo que hablamos antes, ¿no? Quality time. Y eso lo comparo con gente como mi hermano, que es una persona que quiero mucho por familia, y también tengo en estima por todo lo que ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y él me decía, dice, es que seguramente la calidad y cantidad de veces que tú estás con tus hijos es mayor de la que yo tengo. Sí, has tocado un punto potente, porque lo tocamos también con Uma, y es así. O sea, el hecho, a mí me ha pasado, ahora ya son 18 años que estoy en tierra, y bien o mal, empiezo 24 abortos, 18 en tierra, empieza a consolidar el tema, 50, ¿no? 50. Exactamente. Y tengo que decir que, aunque teniendo un trabajo donde tienes 1 hora a casa y estás en lo tuyo, todavía yo me emociono de tener mi cama, mi baño, mi nevera, son todavía cosas emocionantes para mí. Pero a veces he sido ausente, más ausente de cuando estaba fuera 1 mes, 2 meses, volvía y
Y realmente creo, reflexionando ahora contigo, creo que también era aquel sentimiento de, por lo menos para mí, de misión cumplida. Ahora estoy libre, ahora no tengo ninguna... En tierra no me pasa eso, en tierra estoy siempre conectado con algo. Sí, ahora que lo dices, misión cumplida, todas mis parejas han sabido claramente el día que desembarcaba y me decían, se te nota que desembarcas, y era por la sonrisa que tenía de oreja, de decir, he acabado, me voy para casa. Y lo bueno es eso, que 2 días después, cuando llegas, te olvidas del barco como si se hunde, desconectas totalmente. Y es que esa desconexión, bueno, para los que trabajan en tierra, básicamente es cuando llevas 3 semanas más o menos y te imaginas que te quedan otras 3. Entonces eso sería un poco nuestra desconexión. Y bueno, eso es un poco lo que a mí me fascina de mi tiempo libre, ¿no? De mi trabajo. Sí, yo la verdad que tengo que decir, en estos días reflexionado y ahora hablando contigo me viene más la calidad del tiempo libre que he tenido, aunque después comparándolo he tenido menos en el cómputo total, pero la calidad que he tenido ha sido mucho mayor cuando navegaba, realmente desconectaba. De hecho te cuento una cosa curiosa, a ver si a ti te pasa lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo sobre todo con mi primera mujer, con Cristina, a veces volvía a navegar, o sea, temporada, a veces con los superyates hacía charter, a veces estaba fuera hasta 4 meses también, volvía un día, pues estabas a Mónaco, y yo en aquel tiempo vivía 1 hora en Monte Carlo. Volvía, pero toca y fuga, vuelve y vuelve a bordo. Y yo llegaba a casa, podía haber terremoto, un tsunami, es que yo no veía nada. Y a bordo, de verdad que me bastaba un ruidito, una cosa, si es que oía absolutamente todo, me despertaba por la noche. No sé si te pasa lo mismo. Me pasa porque mis hijos vienen a la cama y ni me entero hasta que me empiezan a pegar patadas. O sea que ella les dijo, volveros a vuestra cama y dejadme tranquilo. Pero sí, no me entero absolutamente de nada. Sí, seguro que un neurólogo sabía decirnos que seguro que es algo mecánico en el cerebro, que se desconecta todo. Y cuando estoy en el barco es eso, o sea, noto vibraciones y ya digo, ya voy a ver qué pasa. Sí, yo me acuerdo tremendamente estar así comiendo o hablando con alguien, que era un momento de descanso, porque a bordo también tiene momentos de descanso, ni interrumpir la conversación, levantarme e irme. Luego el otro dice, pero ¿dónde has ido? Digo, no, es que sentía una vibración o algo. Esto pasa mucho, ¿no? Sí, sobre todo bueno, en el barco, en el tipo de barco que estoy yo, que la meteorología afecta mucho a la posición del barco. Que tenemos que mantenernos en la línea con muy poco margen de error. Es eso, en cuanto ves vibraciones ya subes arriba a ver qué pasa. Y un oficial con el que navego ahora, que es de aquí de Mallorca y le tengo mucho cariño, a Sergi, él me decía, dice, pero Dani, ¿cómo lo haces? Y digo, tío, es que ya escucho 3 vibraciones y ya subo porque es que quiero ver lo que estáis haciendo. Luego lo veo y me voy de la misma manera que he subido, me bajo y tan a gusto. Pero sí, era algo que le sorprendía. Digo, tranquilo, cuando lleves 20 años lo verás. Sí, la verdad que yo me acuerdo sobre todo que he sido siempre una de las razones que decía, joder, tengo que intentar acabar antes de los 40 si puedo, ¿no? Tenía un poco... no, pero tranquilo, hay tiempo. También yo, en los superyates era la sensación... O sea, yo siempre me he fijado mucho en lo más mayor que yo, la gente más mayor que yo. Yo creo que te enseña mucho ver la generación anterior, ver lo que están haciendo y lo que ya han pasado por ciertas cosas. Es un valor. A veces cuando veo que no se considera un valor, la verdad que me da pena, pues es una pérdida para la sociedad. Y yo veía a esta gente y siempre en los yates no me veía con esta edad. No es que no lo pueda hacer, lo podría hacer, por hacerlo ahora. Cojo mi cosa, me embarco, arranco y voy. Pero es que no me veía, lo veía un trabajo para jóvenes. Otras cosas es el mundo donde estás tú, es un mundo ya más, digamos, regulado, menos
fashion, menos Sí, también, eso sí. menos también condicionado da unas cosas que tengo que decir y no tengo problema a confesarlo hoy en día. Cuando yo pasé de la Armada a Viate, lo veía como un mundo muy ligero y hasta si me tiras poco profesional. Claramente después, después en los años he cambiado mucho la idea porque en realidad es cambiar el enfoque profesional. Sí. O sea, tú estás trabajando por un tipo de barco que no tiene una misión necesariamente de llevar agua a la ave o posar cable o hundir un submarino. No, es que, puedes también trabajar en un barco donde realmente el gusto es la persona que está ahí, que se lo pasa bien, que son sus vacaciones y he tenido armadores fantásticos y la verdad que yo me considero muy afortunado y algo habré hecho yo también, pero he tenido armadores muy buenos, he tenido una muy buena carrera y por eso también fue natural llegar a un dado momento y decir, ¿sabes qué? Intentámoslo otra vez. Pero sí, es un poco así. Y planes futuros y ideas, cosas que rondan por la cabeza, o por lo menos lo que se pueda decir. Bueno, a ver, de momento paso a paso, día a día, la verdad. O sea, sí que me planteo volver a dejar de navegar. Es algo que me planteo. Pero bueno, se tiene que dar la oferta que valga la pena volver a intentar hacer el cambio. Y bueno, ahora mismo no tengo muchos planes, más allá de que, bueno, en 2026 en principio ya tendré 4 años de capitán. Entonces ahí ya me plantearé un poco qué hacer. Y sí, un poco tu meta en los 40, la mía es un poco los 45, que espero tener todo un poco más asentado y ver. Sí, también para quien nos ve, hay también que explicar que la carrera de un capitán, un jefe de máquina, desde un cierto punto de vista tiene analogía muchísima, pero también tiene diferencia. Bueno, en el sector donde estás tú, comercial, hay una propensión hacia la técnica bastante más profunda que con respecto al superiate, pero es verdad que tendencialmente un jefe de máquina tienes bastante salida por el hecho de trabajar con motores, de trabajar con gente. Esto ha sido históricamente siempre así. Creo que no sé si en el futuro con la nueva tecnología o cuál cambiará, pero es verdad que es una carrera que te abre mucho más puertas. Por un capitán a veces la cuestión es encontrar el nicho correcto. Yo sigo pensando, no sé cómo lo ves tú, pero sigo pensando que el mundo naval al final te lo hace más fácil. Yo intenté también trabajar fuera del mundo naval, ¿eh? No me fue bien, pero bueno, está un poco condicionado de mi experiencia. Pero no sé cómo lo ves tú. A ver, yo un poco lo que veo es que todo depende de lo que hagas con tu tiempo. Eso por un lado. Sí que creo que el estar en un hábitat, digamos, en cierta manera hostil, te hace ver que los problemas todos tienen solución. Sí. Que mientras que, y lo he visto en empresas en tierra, que siempre hay un pequeño drama por algo. Entonces sí que creo que por lo que hemos vivido dices, oye, mira, hay comida, sí, no, hay esto, vamos a buscar solución. A capacidad de resistencia, a capacidad de resiliencia. Sí, desde luego que no es por fardar, pero no hay comparación. Es un poco como me pasaba a mí cuando pasé de la Armada a los superiate, ¿no? Y claro, había algunos que me decían, chiflo, lo que aguantas tú, pero si estáis con camarote estupendo, una casa, sí, yo dormía dentro de unas cunas que no podía darte ni la vuelta. Digo, es que no veo lo que hay que aguantar. Y creo que en tierra pasa un poco lo mismo. Yo lo que describes también lo he probado, ¿no? A veces he visto dramones tremendo para algo que realmente a bordo, vamos,
se hace con meñique, ¿no? Aunque Sí. son problemas diferentes, pero se hace de forma mucho más... Y luego que en fin y al cabo hemos estado gestionando Gran Hermano VIP o Deluxe o el que tú quieras todos los días del embarque. Entonces, justamente eso creo que te hace poder llevar equipos. Sí, yo creo también, Dani, que como hay... capitán y como jefe de máquinas, creo que ambos se van de la mano. Totalmente. Además, yo creo que hay una cosa que desde luego nos acomuna desde, digamos, que los buques empezaron a tener maquinaria. Aunque no lo vives de una forma tan profunda como se dice, ¿okay? Pero tú sabes que tienes la responsabilidad de la vida de la gente en tus manos. Sí. Entonces, esto, creas que no, es algo que se siente. Yo en el podcast con Uma justamente hablábamos también un poco a bordo de aquí y de allá, cómo era mi vida, me hacía preguntas y le hice un comentario, ¿no? Yo hice un podcast hace un tiempo porque me dio la gana ver unos cuantos accidentes marítimos y uno de ellos fue el Concordia. Y visto desde un punto de vista de profesionales es muy diferente. Concordia toca particularmente la fibra. De hecho, visto una publicación, tuve 160.000 visitas, una cosa tremenda, anche porque a la gente le gusta un poco el macabreto, le gusta. Pero una de las cosas que sí que salió, que yo noté, sobre todo leyendo el report de la OMI, intentando imaginarme, sabiendo lo que es evacuar 4.000 personas de pasaje y 2.000 personas de tripulación. Es que es una barbaridad, ¿eh? Y se han escrito mucha barbaridad sobre aquel caso, porque absolutamente, pero también me doy cuenta, y me desmanándome un poquito, es el capitán y probablemente también el jefe de máquina. Es dura absorber el hecho que has perdido un barco de 300 metros y la ha reventado. Sí, la hombre, boca. yo entiendo que este hombre es que es dura. Bueno, sí, o sea, si ya es duro cuando tienes algún tipo de accidente, digamos menor, entre comillas, asumir que has perdido eso, 300 millones de euros de barco más, no sé si 5 personas o 10, ¿no? 32. Fueron pocas, vamos, por lo que... Por lo los que podía haber números, sido. aunque con todo respeto para las vidas, pero Sí, la verdad fueron, que sí. visto de profesionales, para el número de gente podría haber sido un desastre, vamos. Entonces sí, yo creo que eso, vamos, el capitán Schettino tiene que estar bastante tocado. Entonces, ya digo, eso es un poco lo que tú has dicho. Estamos acostumbrados a saber que el dedo acusador siempre va a la misma persona. Entonces, Totalmente. ahí también te da una calidad de decir, oye, voy a intentar hacer el trabajo para que si viene mal dada tenga todo lo cubierto, todo lo que podía pensar un paso más allá. Sí, y de hecho por eso que me ha venido el pensamiento. A eso también viene conectada la diferencia, ¿no? de approach hacia la presión, ¿no? Porque realmente estás acostumbrado a tener unas responsabilidades que en tierra no tienes. Honestamente no tienes. La puede tener una persona que lleva una central nuclear eventualmente, Sí. pero En la mayor parte de los trabajos, la mayor parte de los trabajos no se tiene. Bueno, muy bien. Oye, Dani, a mí la verdad que me ha encantado. Me gustaría también ver si se nos ocurre más. Seguro que nos ocurrirá más. Alguno más. Yendo eventualmente más a fondo en cosas más técnicas. Y eso, ha sido un placer tenerte Un aquí. placer de nuevo. La verdad. Y como siempre os digo, por favor, suscribiros, darle a la campanita y todas estas cosas que se dicen en los podcasts normalmente, ¿vale? Aquí cerramos y saludamos los dos. Chao. Generate by AI.